Bienvenidos a Sculinari, la escuela que quiere revolucionar el mundo de la hostelería. En cada episodio tomamos un café con un profesional del sector para que conozcas sus experiencias y su visión. ¿Qué me dices? ¿Te quedas con nosotros? Bienvenidos al podcast de Sculinari. Hoy viene a tomarse un café con nosotros Jesús Sánchez, director de Con Mucha Gula. Hola Jesús, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestro café. Gracias a vosotros, Lorena, encantado. Pues mira, ya que estamos tomándonos un café y una pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados es preguntarles si son cafeteros o si les gusta el café, cómo les gusta el café. Hay tantas maneras de tomarse el café en España que ¿tú de cuáles eres? Yo soy muy cafetero hasta el punto que soy un poco en exceso cafetero. Yo me tomo el café solo, sin leche y sin azúcar. Pues muy bien. Sí. Para saborearlo bien. Para saborearlo bien. Tengo, de hecho, pues alguna máquina de estas de cápsulas, pero mi preferido es la cafetera italiana de toda la vida. Y nada, pues solamente el café, que es como lo disfruto de verdad. Qué bien. Pues además está muy de moda el café y ahí se ha abierto todo un mundo a mucha gente. El café se les ha abierto mucho mundo con el café de especialidad, que es el café de filtro. O sea que, bueno, pues aparte de este rasgo tuyo cafetero, cuéntanos un poco así rápidamente quién eres, más en el nivel personal, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Vale. Sí, bueno, yo ya te digo, como bien has dicho, me llamo Jesús Sánchez Celada, soy el director de Con Mucha Gula y yo pues soy madrileño de toda la vida. De estos que quedamos pocos, la verdad. Sí, yo también lo soy y es verdad que quedamos menos. Sí, la verdad es que, pero bueno, que es una de las características que tenemos en Madrid, que vamos, que es estupenda. Pero bueno, yo sí soy de aquí, vivo aquí, sí que he vivido fuera alguna temporada en algún otro lado, pero vamos, la mayoría de mi vida he estado viviendo aquí. Así que soy muy madrileño y muy amante de mi ciudad, la verdad es que sí. Preciosa, claro que sí. ¿Y cómo nace el proyecto de Con Mucha Gula, vuestra publicación? ¿Cuál era vuestro objetivo? ¿Cuántos sois? Cuéntanos un poquito cómo nace todo esto. Sí, bueno, Con Mucha Gula llevamos ya una larga trayectoria, nace en 2008. Es una revista que nace pues cuando en 2008, que parece que no, pero no hace tanto, pero por esa época, pues la verdad es que todavía muchísimas de las tecnologías que tenemos ahora y de todo ese boom de la gastronomía digital, pues todavía no se había dado, ¿no? Es decir, cuando nosotros nacemos, pues había muy poquitas publicaciones digitales dedicadas a la gastronomía y nace un poquito pues para llenar ese hueco, ¿no? Nosotros, pues es un grupo de amantes de la gastronomía, que no todos eran periodistas, me refiero que sobre todo eran pues gente que estaba apasionada por la gastronomía y que cada uno pues tenía una especialidad en los diferentes temas que abarca pues toda la gastronomía, que como bien sabes, la gastronomía no es solo una cosa, es decir, pues hay pues desde turismo gastronómico, pues y luego todo el tema vinos, todo el tema restaurantes, todo el tema producto, todo el tema viajes, pues hay un poquito de todo. Y nace pues con la intentona de rellenar ese hueco que nosotros veíamos que existía en Internet y que bueno, que todavía no estaba tan explotado, ¿no? Entonces desde ahí pues poquito a poco pues creamos la revista y la verdad es que tuvo muy buena aceptación desde el principio y bueno, pues ya son más de 12 años que llevamos con ella, así que bueno, pues la verdad es que muy contentos. Pues muy pioneros, sí, porque efectivamente revistas en papel sí que existían y ya se escribía sobre gastronomía, aunque como tú bien dices, no tanto como los últimos años que ha habido mucho más boom, pero la parte digital y precisamente... O sea, ¿quién son vuestros lectores? Porque lo que dices tú, ¿no? Es un mundo en el que la digitalización ha llegado un poco más tarde. Entonces, no sé si es más un público profesional de la hostelería y de todo este ecosistema que abarca la gastronomía o es un público más foodie, más amateur. Tenemos de todo. Es decir, sí que es cierto que cuando empezamos, en los primeros años, el target del lector era más especializado en el mundo de la gastronomía, hostelería, etcétera. Es decir, pues porque son gente que buscaba ese contenido y como bien decimos, pues no había ese boom aún que a día de hoy, pues por todo el tema foodie, ¿no?
Luego, poco a poco, pues nos fuimos abriendo y pues cada vez teníamos más y más y más y más lectores y ahora está muy, muy segmentado. Es decir, tenemos un porcentaje de profesionales, pues los grandes chefs, pues toda esta gente que nos sigue y luego pues un gran abanico pues, de lectores que son aficionados al mundo gastronómico. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo creo que el porcentaje era un 60% español y luego nos lee mucha gente desde Estados Unidos, desde México, Argentina, claro, pues todo el mundo hispanohablante, claro, pues entra mucho en la revista pues porque este boom gastronómico no solo es en España, evidentemente claro. Es un boom mundial y nosotros pues al dar un contenido muy genérico, bueno, luego también hacemos cosas más específicas, pero bueno, muchos de nuestros artículos son genéricos y de interés pues para cualquiera que entienda español, claro. Amplio público. Pero y precisamente de contenidos, ¿cuáles eran los contenidos que detectasteis que le podían interesar más a esos chefs al inicio, ¿no? Cuando empezasteis, o eran artículos más, pues más profesionales sobre la gestión de sus locales, yo qué sé, o sobre tendencias? O sea, ¿cuáles eran los contenidos que visteis vosotros que interesaban más al inicio al público pro? Claro, es decir, al inicio la gente lo que quería pues era, al ser más profesionales, pues querían oír hablar de restaurantes, qué restaurantes se están abriendo, qué se está haciendo en los restaurantes, qué se estaba haciendo pues a nivel gastronómico, a nivel fábricas, a nivel producto, los nuevos productos, las denominaciones de origen, pues un poquito, al ser un lector más especializado, pues lo que querían era información útil para sus negocios, ¿no? Entonces empezó funcionando mucho también tema entrevistas, pues tema información útil, como te digo, pues que la gente pues podía aprovechar para sus negocios de hostelería. Luego eso fue derivando en abrir artículos pues para gente que entendía menos y que necesitaba una información pues más general del mundo gastronómico en general. Luego también hubo este boom del turismo gastronómico. Entonces, a nosotros nos ha funcionado mucho turismo de viajes de gastronomía, pues todo lo que es viajes a producto, es decir, el producto como destino, ya no solo el restaurante como destino, ¿no? Es decir, antes siempre se hacía, yo siempre digo que antes se iba a visitar una ciudad y de paso se comía, ¿no? Ahora muchas veces se va a una ciudad a comer y de paso se visita la ciudad, ¿no? Pero ya no solo el restaurante, sino que a nosotros siempre nos ha funcionado mucho, tanto al principio como ahora, ese turismo a la fábrica, al producto artesano. Entonces, ese tipo de contenidos siempre nos ha funcionado muy bien. Luego, a lo largo de los años, pues hemos ido modificando las secciones que tenemos. Ahora tenemos pues una sección especializada en alimentos, otra sección especializada en bebidas, otra sección especializada en viajes, otra de entrevistas, otra de tendencias, recetas, pues bueno, libros gastronómicos. Sí, eso tenéis una biblioteca, ¿no? Ahí un market también que vi, ¿no? Sí, tenemos un market con los productos, sobre todo metemos cositas de Amazon, pero bueno, también alguna otra tienda entra, pues sí, con los productos que nosotros creemos pues más fundamentales, ¿no? Y sí, porque ya me he visto el recetario, está muy chulo el poder ofrecer esto, dices tú, porque al final la gente también busca a través de las recetas pues un producto, ¿no? Tengo este producto y cómo lo has... Y qué importante es el resaltar estos productos. Tenemos una variedad en España además amplísima de buen producto, y yo creo que es un poco, bueno, luego hablaremos de tendencias, pero me da la sensación que vamos un poco a esto, ¿no? A la vuelta al producto, a que la gente conozca de dónde viene, el origen, que es la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Entiendo claramente, y cada vez más, es decir, es lo que tú dices, es decir, esto es una tendencia que va más y va más, y yo creo que ya no, que es una rueda que ya no va a parar. Es decir, pues sí que hubo un boom de los ultraprocesados y toda esta historia, pues que la gente pues empezaba a comprar y a comprar y a comprar, cosas que realmente no tenían claro su origen, pero ahora pues cada vez la gente pues va más al detalle, vuelve más al campo, vuelve más a la huerta, y vuelve más a cuidarse, a intentar cuidarse. También yo creo que esto tiene mucho que ver porque ahora tenemos muchas más opciones. Me refiero que ahora de repente el abanico de posibilidades que da Internet para comprar esto, para comprar productos de kilómetro cero,
Pues antes no existía. Claro, Antes, sí, pues, sí, totalmente. era inviable comprar alguien que esté en Zamora, comprar 1 kilo de naranjas de Valencia. Era, pues tenías que ir a Valencia. Claro. Ahora las posibilidades pues son gigantes de comprar pues la huerta. Estos tomates los compro en Murcia. Estas naranjas en Valencia. ¿Sabes? El marisco me lo traen de Galicia. Y esto que antes era exclusivo para los restaurantes, ahora se ha pasado a las casas. Entonces ahora en una casa pueden utilizar, ¿no?, esta fórmula que antes usaban solo los restaurantes. Y hablábamos antes también del ecosistema, ¿no? Que hay muchísimas cosas dentro de la gastronomía, y hace poquito teníamos un podcast también con Clara Villalón, que participa en MasterChef y que también es periodista gastronómica, crítica, bueno, hace un montón de cosas, y nos decía esto, que hay muchas profesiones dentro del mundo de la gastronomía, y el periodismo, lo que has dicho tú al inicio, que hay gente que no eran a lo mejor periodistas, pero tenían una pasión por la gastronomía, y puedes acabar escribiendo del tema, ¿no? Claro. Entonces, descríbenos un poco quién son las personas que escribís, cómo preparáis los contenidos, porque yo creo que la gente que nos escuche, hay mucha gente que le gusta la gastronomía y se piensa que solo puede trabajar en un restaurante. Y no, claro. hay muchas profesiones que se pueden desarrollar en torno a esto. Y yo creo que esta es una importante que nos gustaría darle visibilidad, y que nos cuentes tú de qué va todo esto. Claro, mira, tú ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros tenemos una sección que es Beber, que hacemos mucho contenido en vino, mucho contenido en cerveza, merece mucho contenido en bebidas. Entonces, es muy difícil que nuestro enólogo que nos escribe de vinos haya estudiado periodismo. Claro. Es decir, esta persona ha estudiado lo que ha estudiado de vinos y sabe mucho de vinos. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un colaborador que tiene un viñedo. Entonces, él no estudió periodismo, pero él sabe tanto de vinos y le gusta comunicar sus vinos, pues que de repente pues nos hace unos artículos estupendos. Tenemos otro colaborador que tiene una tienda de cerveza artesana, que no es periodista, pero claro, sabe más de cerveza que cualquiera de nosotros, que todos nosotros juntos, ¿no? Entonces, sí que es lo que tú dices, es decir, dentro del mundo del periodismo está el mundo gastronómico, y dentro del mundo gastronómico pues hay muchas ramificaciones. Entonces, pues sí, nosotros, pues, por ejemplo, nosotros el tema de los contenidos, lo que hacemos es que nosotros tenemos un calendario editorial, pues que en función de la época del año, pues lo vamos completando, y luego a partir de ahí, pues vamos añadiendo artículos, pues en función de lo que está pasando en el mundo. ¿No? Entonces, nosotros tenemos una serie de colaboradores específicos para cada sección. Es decir, pues a la persona que se encarga de nutrición y consumo, no le puedo pedir que me haga un post de vinos, claro, ni un post de cervezas. Entonces, pues nosotros tenemos estos colaboradores que, como te digo, no siempre son periodistas, pero que tienen un amplio conocimiento de la materia de la que escriben, ¿no? Que es tan importante, claro, para comunicar con veracidad y conocimiento, y además, claro, al final también transmites si eres un enamorado de lo que haces, ¿no? Porque dices tú, eres una persona que es enamorado de los vinos, de las cervezas o de lo que sea, al final lo vas a transmitir. O sea, aunque pasen luego un filtro de corregir o de redacción, pero yo creo que ya tienes una parte muy importante ganada, ¿no? Claro, y sobre todo lo que tú dices del conocimiento, me refiero, porque evidentemente hay un rigor periodístico que tenemos que tener, y que, como dices, pues bueno, pues hay una serie de estructuras y una serie de edición, pues que hay que hacer, ¿no? Pero yo personalmente prefiero que alguien que, pues yo qué sé, que una nutricionista, que aunque no haya estudiado periodismo, pero que sepa exactamente lo que dice, pues me pueda escribir un artículo estupendo, a que de repente un periodista que no tenga ni idea de nutrición se informe y me haga un artículo de nutrición, claro, que seguro que lo puedo hacer y lo hará estupendo. Pero bueno, pero si lo hace desde dentro, luego también no todos los nutricionistas pueden escribir. Pero hay gente, pues hay nutricionistas, o igual que te digo nutricionistas como cualquier que tienen más o menos habilidad para comunicar. Puede ser un nutricionista maravilloso, pero que se te dé mal comunicar. Pues es totalmente lógico. Entonces, yo creo que la gente que escribe en nuestra revista o en cualquier medio de gastronomía tiene que tener esas dos cosas, ¿no? Por una parte, el conocimiento de lo que habla, y por otra parte, una capacidad para comunicar y para escribir, y una pasión por lo que hace, ¿no? Claro, y yo creo que esto al final también tiene que intentar, o sea, lo que yo quiero intentar explicar es que hay muchos restaurantes que
que a lo mejor, pues no sé si es el cocinero o dentro del equipo del cocinero, a lo mejor también tienen que empezar a trabajar los contenidos pues para comunicarlos en su página web, en sus redes sociales. O sea, que al final estamos en la era un poco del marketing de contenidos, ¿no? Y que no hace falta ser un periodista estupendo, un marketero estupendo para hacer esto. O sea, que hay gente que a lo mejor tiene esa habilidad y la importancia de estos contenidos para los restaurantes, yo creo que es importante. Y ¿cómo crees tú que pueden, o que nos expliques tu visión de cómo pueden los restaurantes aprovechar esto? Ahora, sobre todo, que han sido tan golpeados estos meses con la pandemia y que tienen que buscar otras salidas, y que a través de estos contenidos yo creo que pueden hacer propuestas o llegar a más gente, ¿no? Claro. Mira, ¿o cómo pueden aprovecharlo? Justo es lo que te iba a decir, es decir, los restaurantes siempre, bueno, casi siempre han tenido unas redes sociales, pero ciertamente a raíz de todo, del confinamiento y de todo esto, pues ha habido un cambio de tendencias brutal. Es decir, ahora mismo los cocineros y los restaurantes cuelgan posts, son 1.000 millones de veces más activos que hace un año. Porque yo creo que lo que se ha entendido, lo que se ha entendido y lo que ha supuesto, ¿no?, toda esta crisis que hemos y estamos viviendo, es que el cocinero y el restaurante tienen que estar más cerca de las personas. Entonces, las redes sociales son una forma para poder estar más conectado con su cliente, ¿no? Nosotros teníamos hace poco hicimos un artículo de grandes chefs de españoles que reflexionaban sobre todo lo que ha pasado, sobre la pandemia. Y había una reflexión interesante de Diego Gallegos, que es el chef del restaurante Soyo, que decía que sobrevivirá esos chefs que están en la cocina, ¿no? Porque es que parece mentira, pero hay muchos chefs que tienen 40 restaurantes y tú vas al restaurante de uno de ellos y él no está, ¿no? Claro. Él tiene su jefe de cocina que hace las elaboraciones que le ha enseñado el chef famoso, para decirlo de alguna forma, pero el chef famoso no está en la cocina, ¿no? Entonces, sí que hay una experiencia de cliente que, oye, dices, joder, pues me gustaría que hubiera estado él, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales son una forma de conectar con ese cliente que a lo mejor no te ve porque a lo mejor no puede verte, porque el chef tendrá 40.000 cosas y a lo mejor no puede estar ahí, pero sí que las redes sociales se han convertido en un arma para humanizar a ese chef y que el lector o el cliente de su restaurante vea lo que hace, vea cómo es, vea que se va a encontrar, pues para que le pique un poco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí a nivel es importantísimo y es fundamental, y ya lo están haciendo la inmensa mayoría de ellos, hacer una muy buena comunicación a nivel redes sociales y a nivel marketing digital, en definitiva, ¿no? Porque yo creo que es lo que les va a dar visibilidad en momentos como este, ¿no? Yo creo que eso es una tendencia que ha llegado para quedarse. Es decir, yo creo que ahí hay un mundo que están explotando y que tirará para arriba con todos los deliveries, que también las redes sociales pues les dan muchísima visibilidad. Es decir, ahora mismo, pues si antes era más el boca a boca lo que hacía que un restaurante funcionase, ahora yo creo que las redes sociales son la clave. Sí, totalmente. Y además, el tema ha sido bastante recurrente. Nosotros llevamos ya varios capítulos del podcast y ha sido un tema recurrente de varios invitados, el decir que al final un restaurante no deja de ser un negocio. Es decir, que parece como que solamente yo estudio cocina, quiero expresar mi arte, que está muy bien, súper bonito, pero no te tienes que olvidar de que esto es un negocio y que tienes que hacer acciones, pues como esta, por ejemplo, o estar en redes sociales, porque es lo que te va a traer el público, estar pendiente de tu reputación online, estar pendiente de los costes y de cómo elaborar escandallos y que sea rentable y una buena selección de proveedores, etcétera. Entonces, pues esto es una dimensión más que tienes que tener en cuenta en tu negocio, que no lo puedes hacer tú porque pues subcontrátalo o delégalo en alguien que sepa, pero que un restaurante ya no es solamente... Bueno, pues sí, parecía que antes era, ¿no?, que solamente era la parte de la cocina, la sala y ya está, ¿no? Y hay una dimensión mucho más grande y, como tú bien decías, ahora se ha terminado de entender, ¿no? O sea, ha sido muy acelerado, nos han obligado a entenderlo a pasos forzados, pero realmente, y es algo que yo creo que iba a haber llegado, a lo mejor de manera más lenta, pero nos ha despertado con esto, ¿no? Claro.
Pero bueno, yo creo que también queda mucho camino porque, ¿no? Yo creo que a la hostelería todavía le falta para terminar de digitalizarse. ¿Cómo lo ves tú esta parte? ¿Qué crees que les falta y qué empujón tienen que dar en qué temas para terminar de estar digitalizados? Claro, vamos a ver. Sí que es cierto que no podemos generalizar, ¿no? Porque me refiero que hay chefs, Claro. hay chefs como que les cuesta más la parte digital y hay chefs que han nacido pues por edad, básicamente, en un mundo digital. Entonces, pues claro, a un chef que es más mayor, pues a lo mejor este tema pues le cuesta más y a lo mejor son más reacios, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones de chef están dentro totalmente, pues porque su generación implica, ¿no? En este movimiento. Luego, yo es que no creo que les falte nada o que de repente... Yo creo que eso va a ir intrínsecamente dentro de cada uno de los chefs y como te digo, de su generación. Luego, lo que comentabas de la viabilidad de los negocios y de que son negocios los restaurantes, claramente, pero hay una cosa que son los restaurantes también, que son marcas. Me refiero que muchísimos restaurantes los grandes restaurantes suelen dar pérdidas. ¿Por qué? Pues porque tienen pues como dices, pues unos proveedores y con un producto muy caro, pues muchas veces el personal de sala es mayor que los comensales, es decir, que yo creo que hay una rentabilidad que tienen ellos que es su marca. Claro, sí, que lo pueden explotar en otras líneas de negocio o lo que sea, pero... Justo, que de repente, pues, un chef que tiene un restaurante pues que puede dar pérdidas, pero esa misma marca, que es el mismo chef, pues vende, yo qué sé, un producto con su nombre o hace una publicidad o etcétera, etcétera, y ahí es donde se generan los ingresos, ¿no? Prefiero que ese punto cocina, ese punto de que el chef solo tiene que cocinar, sí que es como una dualidad, ¿no? Porque sí, claro, es decir, que tiene que cocinar, porque claro, ese es su valor, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tiene que jugar con esa dualidad de que, pues, muchos restaurantes no son rentables, ¿no? Ahora con toda esta historia de la pandemia se está viendo que hay muchos restaurantes que es que no están consiguiendo sobrevivir porque, claro, no consiguen rentabilizar la marca y ya, pues, si su negocio antes daba pérdidas, ahora dan muchísimas más. Luego hay otros negocios más pequeñitos que aún así son grandes restaurantes con estrellas Michelin, etcétera, que ya eran rentables porque se autoabastecían y estos van a seguir funcionando. No, está claro que va a cambiar bastantes cosas y la manera de entender un poco el mundo. Y nosotros, por ejemplo, como escuela que somos, sí que hemos visto un auge en la demanda de formación. Por ejemplo, que yo creo que es otra de las dimensiones, que el sector de la hostelería, a lo mejor por horarios, por lo que sea, no tenían nunca tiempo de formarse a los equipos en general, no te hablo pues esto del chef más visible porque a lo mejor él tiene sus otras fuentes de formación, pero sí que estamos viendo ahora que ha aumentado esta demanda de formación y la gente quiere estar al día y quiere aprovechar, pues o si estás sin trabajar ahora por ERTE o si estás más ocioso, pues el poder formarte, ¿no? No sé, vosotros si habéis tenido alguna experiencia con esto en formación, o sea, ¿cómo veis la formación desde vuestro punto de vista de publicación o de medio de comunicación? Porque en este sector, porque es verdad que había poco donde elegir realmente. Tú tenías unas escuelas de hostelería de ámbito público o privado, pero no hay tampoco mucho más. Entonces, no sé si... Sí, es decir, yo creo, primero que aunque ahora la hostelería esté en horas bajas, está, sí que es cierto que España es un país turístico y uno de los grandes atractivos turísticos de España es la hostelería. Entonces, toda esta historia pasará. Porque totalmente, claro. Y la hostelería volverá, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la formación en hostelería siempre es una buena idea porque siempre va a haber trabajo ahí. Estamos en un país en el que siempre va a haber un puesto. Luego, a nivel formación, sí que es cierto que, bueno, los grandes restaurantes, pues siempre hay gente formándose, todos los restaurantes. Si hablas con cualquier chef, ha pasado por Berasategui, ha pasado por Can Roca, ha pasado pues por esos diferentes sitios. Pero sí que es cierto que hablamos de una formación como mucho más exclusiva, ¿no? Entonces, sí que creo importantísimo que esa formación se abra
pues para otro tipo de personas que a lo mejor no van a ir, no tienen las posibilidades, porque también son posibilidades económicas, de irse a estudiar con Berasategui 6 meses, claro. pero que puedan dar un buen servicio de sala para su restaurante, incluso los mismos hosteleros, ¿no? Hay gente que tiene restaurantes pequeños que si vamos, yo voy a restaurantes que dices, el servicio de sala, si fuese un poquito mejor, tu restaurante crecería. Claro. Entonces, eso es fundamental, yo creo, ¿no? Que los diferentes niveles de hostelería tengan acceso a formación y se formen, porque al final es el valor del restaurante, ¿no? La sala y la cocina, pues cuanto más formación haya, pues más calidad ofrecerá, esto está claro. Oye, ya para terminar, ¿tú cómo te gustaría que fuera el sector dentro de 10 años? Un poco al margen de lo que ha pasado ahora, bueno, aunque iba a decir al margen del COVID, pero claro, ya no lo podemos obviar tampoco. Pero como dices tú, como bien has dicho, esto pasará, o sea, esto es algo que nos va a marcar, pero no va a ser eterno, evidentemente, y a lo mejor precisamente cambia cosas también para bien. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería dentro de 10 años? ¿Cómo me gustaría? Qué buena pregunta. Pues vamos a ver, yo lo que creo y lo que lo que me gustaría es un poco la tendencia que se estaba teniendo. Es decir, yo creo que en España ha habido un boom de la gastronomía que de repente hace 20 años era inviable que tu hijo te dijese que quería ser cocinero de mayor. Ahora sí es posible. Ahora, pues muchos niños, pues entre los programas de televisión de cocina y que los cocineros ahora pues son un poco grandes estrellas, ¿no? Pues existe esa posibilidad. Entonces yo creo que estábamos en una buena línea. Entonces dentro de 10 años esa línea yo ojalá siga ese camino, ¿no? Pues de que haya muchos restaurantes, que esa restauración apueste por el producto de proximidad. Creo que es fundamental porque eso genera un ciclo pues para los agricultores, para invernaderos, pues para los pequeños negocios, los mercados, ¿no? Que deben de sobrevivir. Entonces, ojalá sigan por esa línea en las cuales pues sobrevive el restaurante grande, sobrevive el restaurante pequeño y sobrevivan pues todos esos negocios que están alrededor, ¿no? de lo visible y que no son tan visibles, ¿no? Exacto, claro. Es que hay lo que decíamos al principio del todo, hay un ecosistema aquí que rodea todo esto muy grande y no solamente es lo que se ve dentro del restaurante, sino que hay mucho alrededor, efectivamente. Yo creo que íbamos por esa línea, por la línea de que, como bien decías antes, España somos un país con una riqueza gastronómica brutal, como pocos países. Es decir, que de repente tenemos productos tan especiales, tan característicos y tan buenos que es importante usarlos y utilizarlos. Y yo creo que esa era la línea que se estaba siguiendo y yo espero que esa sea la línea que se siga siguiendo. Y que es cultura, porque el otro día también en un episodio del podcast lo hablábamos que al final es cultura. Es decir, que cierre Zalacaín en Madrid es parte de la cultura que se va, porque son muchos años y o sea, que es a nivel producto, todo lo que hemos hablado, pero también es un patrimonio cultural que tenemos que salvaguardar, ¿no? Sí, claro, es decir, esto visto desde un punto de vista de un turista que viene a Madrid, pues como cuando tú vas a, yo qué sé, vas a otra ciudad y quieres comer en el restaurante más característico de allí, pero sobre todo porque somos lo que comemos y de esa forma vas a conocer cómo es la gente de allí, ¿no? Es decir, sí, no, claramente, es cultura pura y dura. Y ya para terminar, que me gusta siempre preguntar a quien se sienta aquí un ratito con nosotros, que a quién le gustaría escuchar en el podcast, o sea, a quién te gustaría escuchar en nuestro podcast, que tenga algo interesante que contar sobre este mundo nuestro de la gastronomía. ¿A quién me gustaría escuchar? Ostras, qué pregunta. Pues a ver, déjame que piense. Vosotros con toda la cantidad de personas que conocéis, yo he estado y sigo con mucha abuela, así que lo leo habitualmente también, y tenéis allí, vamos, un montón de gente interesante a la que habéis escuchado vosotros previamente también, o sea que... Nosotros semanalmente hacemos alguna entrevista. Pues mira, yo creo que hay un genio en la gastronomía que además que es una barbaridad porque te transmite una cosa que cuando acabas de hablar con él quieres salir a comerte el mundo, que es Berasategui. Para mí
es lo más por muchos aspectos. Primero porque no solo porque sea el cocinero con más estrellas Michelin, que lo es, sino porque tiene una humildad y una energía que te contagia, y creo que, vamos, hablar con él es una gozada. Así que es verdad, pues mira, no lo conozco personalmente, pero es verdad que ya lo hemos visto en muchos medios. Y yo tengo 2 hijas, por ejemplo, pequeñas, y ya también lo que decías tú antes de los niños, ¿no? Que ya quieren ser cocineros o tienen un conocimiento tan amplio de la gastronomía que ya saben quién es Berasategui. Yo con 10 años no sabía quién era Berasategui. O sea que, mira, pues bueno, sí. Estupendo. Pues Jesús, me ha encantado hablar contigo, conocerte. Creo que ha sido un buen episodio para que la gente también vea esta parte que decíamos del periodismo gastronómico y de escribir y de los contenidos, sobre todo. O sea que espero que le haya gustado también mucho a la gente. Un placer, Lorena, y cuando queráis ya sabéis. Súper, muchas gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado esta entrevista, te esperamos la semana que viene con más invitados. Y si además no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro podcast. Estamos en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Esculinari y darle a suscribir. Te esperamos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para que conozcas todos nuestros cursos y suscripciones.